descubrir o qué características tiene ese padre de familia tóxico. Quiero que hoy descubras si tú estás siendo una mamá tóxica o si tú estás siendo un papá tóxico. Ese es el tema de hoy. Bueno, agradecerles por comunicarse conmigo a través de este live. Hoy estoy, como siempre, en mis redes sociales. Estoy en Instagram acá arribita y en Facebook aquí abajo. Por eso van a ver que estoy bajando un poco la mirada para poder tener conectadas las dos comunidades. Y entonces existen muchos tipos de padres tóxicos realmente. Hay muchos hay muchos tipos de padres tóxicos y algunos son muy permisivos y otros son muy severos. O sea, nos vamos a los dos extremos, ¿ok? Entonces, muchas veces los padres tóxicos no son conscientes de que están perjudicando a su hijo en vez de estarlo beneficiando. Y eso pasa porque están en un afán de convertirse en buenos papás. Y el convertirse en buenos papás les hace a veces cometer o nos hace a veces cometer a nosotros los padres de familia algunos errores en esto de criar hoy en día, por ejemplo, adolescentes. Mi nombre es César Molina, soy mentor de padres de familia y adolescentes. Trabajo hace más de 20 años en el sector educativo como educador. He tenido la posibilidad de trabajar con muchísimos jóvenes a nivel de Colombia y hoy en día a nivel de Latinoamérica y también con muchos padres de familia colombianos y con muchos padres de familia a nivel del exterior de Latinoamérica. Y bueno, muy feliz de poder traer toda esta información para ti, una información valiosa, una información que he tenido a través de todos estos años de experiencia. Lo mío ha sido experiencia en campo, experiencia con chicos, experiencia con padres de familia y hoy quiero compartirte todo eso a través de mi experiencia y de mi propósito de vida, que es poderte llevar a ti toda esta información que tanto necesitas para poder crear esos ambientes armónicos en el hogar que creo que todos los padres de familia como yo también soñamos. Entonces, colócame ahí de qué parte te conectas, por qué me conoces y por qué estás hoy aquí. Hoy les mostraré los principales rasgos de una mamá tóxica y de un papá tóxico. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Es muy importante que las conductas tóxicas no solo tienen que ver con la violencia o maltrato, ¿no? Porque muchas veces creemos que cuando hablamos de alguien tóxico es alguien que maltrata físicamente o que es violento, por ejemplo. También a nivel psicológico hay una serie de comportamientos que son dañinos para nuestros hijos y pueden interferir en la vida de ellos más adelante, tanto del niño como del adulto. Entonces, hoy estamos viendo si tú eres realmente un padre de familia tóxico, mamá o papá tóxico. Entonces, principales rasgos de los padres tóxicos. Vamos a empezar con el primero. Hoy creo que traigo entre 10 y 12 rasgos. Vas a ver si te identificas con alguno de estos. El primero es manipulándolo consigo lo que quiero. Estamos hablando del papá y de la mamá. Ese es una de las primeras o los primeros rasgos, principales rasgos de una persona que es tóxica, un papá o una mamá tóxica. O sea que en este caso, con este ejemplo que acabo de dar, es ser padre ser padre y a la vez manipulador. Aunque tú no lo creas, papá y mamá, es posible, ¿sí? Hay padres que utilizan a sus hijos para conseguir lo que desean, ¿sí? Y no importando que simplemente estás imponiendo tu autoridad y estás llevando la razón, o sea, tu propia razón, a pesar de que no sea lo adecuado. Es decir, que manipular a los hijos es un rasgo de una persona tóxica y ojalá tú no lo tengas. Aunque piensen que su hijo no se está dando cuenta, y esto es importante que lo tengas muy presente, en ocasiones puede ser muy percibido por ellos. Tus hijos están allí todo el tiempo, al acecho, tus hijos están, siempre lo digo en los live, están viéndote el aceite, están pendientes de lo que estás haciendo, están pendientes de lo que estás diciendo, pero sobre todo de tus propias actitudes. Entonces, no incurras en ser un papá manipulador, ¿sí? Porque este tipo de actitudes pueden causar muchas heridas emocionales en tus hijos y son heridas profundas y pueden repercutir mañana en su futuro, ¿ok? Entonces, los rasgos más comunes de un padre tóxico que tenemos, que estamos mirando, por ejemplo, en el padre manipulador, es el victimismo y la culpabilidad, ¿sí? Funcionan con esas dos herramientas. Entonces, en vez de estar corrigiendo a su hijo, a su chico, cuando está haciendo algo mal, recurren a volverse víctimas y generan en él un gran sentimiento de culpabilidad, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo. Papá, tú sales tu hijo sale a un sitio y resulta que tú le diste una hora y él vuelve a otra hora distinta a la que tú le diste y entonces tú en vez de decirle,
mira, hiciste esto, ¿por qué te demoraste? ¿Qué pasó? Lo recibes llorando. Llorando, por favor. ¿Cuántas personas están en los anfiteatros, en los hospitales y yo aquí muriéndome de los nervios? Esto es una actitud de un padre de familia manipulado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces el chico termina por aceptar ese tipo de responsabilidades con respecto a sus situaciones y sus comportamientos sin siquiera haberlo generado él. Es decir, que tú logras con esa mirada, con esa manipulación, logras que él se culpabilice y muchas veces de algo que él no cometió, porque en ocasiones no le damos la palabra a ellos para que puedan expresar lo que ha sucedido, con el ejemplo que acabé de dar. El segundo rasgo de una mamá tóxica o de un papá tóxico es que a veces se le va la mano, ¿sí? A veces se le va la mano. Y esto no solo se refiere a la agresión física, ¿no? Porque siempre estamos hablando de la agresión física, sino que también es un signo de maltrato en el que puede ser verbal, agresión verbal. ¿Cuántos de nosotros no los golpeamos, pero los agredimos verbalmente? Entonces existen padres tóxicos que creen que para educar a sus hijos lo mejor es insultarlos, ¿sí? Descalificarlos. Y esto es una creencia errónea que tenemos nosotros los padres y que para los niños no es una buena señal. Sin embargo, este comportamiento no solo daña su autoestima, ¿sí? No solo daña su autoestima, su autoamor a los chicos, a los niños, a los chicos, sino que es contraproducente. O sea que la mejor forma de conseguir que avances es mostrándole apoyo, ¿sí? Y confianza, más que descalificarlo e insultarlo. Entonces, deben saber que sus padres confían en ellos. Eso es lo que tienes que hacer, que ellos sientan que tú confías en ellos, que tienes expectativas positivas sobre el comportamiento que ellos tienen, ya que esto provocará que confíen más en sí mismas o en sí mismos y se sientan mejor, ¿sí? Y este último se le conoce como efecto Pigmalión. Les pido disculpas porque hay una guerra ahí de perros aquí en mi unidad y creo que la escucharon todos ustedes. El efecto Pigmalión lo he hablado mucho en mis talleres, en mis cursos, en los live, es que tú le puedes hacer creer a tu hijo que algo que pronto tú sabes que donde él no es muy fuerte, tú le puedes hacer creer a él que sí es fuerte, ¿sí? Esa es la fuerza que tenemos nosotros los padres de familia y el efecto Pigmalión me gustaría que lo estudiaras mucho porque es un efecto que va a causar en ellos un empoderamiento. Cuando tú empoderas a tu hijo, cuando tú le dices, sí puedes, mira que sí puedes, porque mira, cuando haces esto y esto y esto, lo haces perfectamente. Entonces, estudia mucho sobre el efecto Pigmalión porque funciona muy bien en nuestros hogares y en la crianza. El tercer signo de que eres una mamá o un papá tóxico, ya sabe que lo quiero. ¿Para qué demostrárselo? Ya mi hijo sabe que lo quiero, pero ¿para qué tengo que demostrárselo? Esta falta de afecto que sucede en muchos hogares y es una de las principales situaciones o problemas que sufre un niño, ¿sí? En un futuro puede dar lugar por ejemplo, a carencias afectivas que conllevarán después a una dependencia emocional. ¿Cuántos padres crecimos en un ambiente donde nuestros papás no nos demostraban o no les demostraban afecto? Y ellos creían que por solo saber que eran nuestros padres, nosotros sabíamos que nos amaban y cuántos ese afecto nos hizo falta y ahora lo trasladamos o lo convertimos en dependencia emocional de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra novia, nuestro novio, inclusive a nuestros hijos. Dependemos a veces del amor de nuestros hijos. Entonces, esto es un comportamiento tóxico que lo que hace es causar en ellos mucha desconfianza o desconfianza propia. Y esto también haría que haya unos desequilibrios en las relaciones interpersonales más adelante para tus hijos. Entonces, no hay que suponer que ellos creen que los amamos. Hay que mostrarle nuestro amor y no solo mostrárselo, decírselo todo el tiempo. Te amo, hijo, te amo, hija, eres lo mejor que me ha pasado. Palabras como estas son muy bien utilizadas para la crianza. El error número 4, o el rasgo más bien, rasgo número 4 para una mamá o un papá tóxico. No me interesa lo que le preocupa a él, no me interesa lo que le preocupa a él o a ella. La falta de comunicación, que es una de las situaciones o problemas más graves que tenemos nosotros con nuestros hijos, genera siempre desconfianza y evita que el niño, o en este caso chico o adolescente, exprese sus emociones. A menudo los padres tóxicos, que son estos que estamos contando hoy, no suelen preocuparse por los aspectos que a los chicos realmente sí les importan. Entonces, esto lo que hace es que el chico encuentre en su padre y en su madre
donde encuentre que no hay ese feeling para poder contar sus cosas. Entonces, por ejemplo, si tu hijo quiere contarte alguna situación que ha ocurrido en su colegio y tú estás súper ocupado en tu trabajo y haciendo tus pagos, haciendo tus cosas, y tú le dices a él, ven, lo que tú me vas a contar no me importa porque es cosas de niños. Déjame que yo estoy aquí trabajando aquí en mis cosas mucho más importantes que las tuyas y resuelve tú tus situaciones. Cuando tú le dices eso a tu hijo, automáticamente estás alejando a tu hijo porque no te está preocupando, no te está interesando lo que a él en ese momento le interesa y es lo verdaderamente importante para él. Voy saludando a algunos amigos aquí mientras me tomo un poquito de agua, saludando a los amigos que están aquí conectados. Cristian desde España, por ahí me saludó Luis, por ahí está Nasli, bueno, he ido viendo, lo que pasa es que tengo el computador y el computador me tapa un poquito lo que me escriben en Instagram, entonces, pero bueno, por ahí por encimita voy viendo. El quinto rasgo de un papá tóxico o una mamá tóxica. Esas amistades no me gustan para ti. Entonces, no te pueden controlar totalmente las relaciones de los hijos. Es normal sentir preocupación. Nosotros sentimos preocupación, ¿sí? Por las amistades que ellos tienen y que muchas veces a nosotros nos parecen que no son convenientes para ellos y que pueden ser perjudiciales para el mañana o quizás para el presente que está viviendo tu hijo. Entonces hay que educar más bien a nuestros hijos que tengan esa personalidad auténtica, ¿sí? Donde esté fortalecida su autoestima y su amor propio, que me parece que es lo más importante. Esto es fundamental porque así será más fácil que ellos puedan decidir con quién rodearse. Y si ellos ven que se están reuniendo o rodeando de personas tóxicas para ellos, que ellos tengan esa personalidad para decir, yo no quiero ser amigo de él, o sí puedo ser amigo de él, pero de lejitos. ¿Sí? Esa personalidad la debe tener tu hijo. Tú debes trabajar en la autoestima de él para que él tenga esa seguridad y pueda responder a situaciones como estas. Va a ser muy difícil para nosotros prohibirle las amistades porque puede ser doloroso para ellos, traumático, pero a la vez es difícil de controlar, porque tú le puedes controlar eso en casa, pero él se va a ver con su amiguito o su amiguita fuera de casa. Entonces, creo que a veces tenemos que más bien esos personajes invitarlos a la casa, conocerlos un poco más y eso nos permitirá reconocer qué tan tóxico puede ser ese amigo para mi hijo. La número 6 de las 12 que traigo hoy, 6 rasgos, 12 rasgos de papás tóxicos. Debes estudiar, debes saber más. Este tipo de padre es ese padre de familia que constantemente está exigiéndole a sus hijos unas expectativas que él de pronto no tienen. Y eso tiene que ver mucho a veces con el tema de las inteligencias múltiples. A veces nos damos cuenta a través de las inteligencias múltiples que nuestro hijo tiene unas habilidades propias en la parte artística, por ejemplo, o en la parte del lenguaje, pero no tiene esas habilidades en la parte lógico-matemática. Entonces es un chico que probablemente no le va tan bien en matemáticas y tú empiezas a apretarlo y apretarlo y a machacarlo para que él sea excelente en matemáticas cuando esa no es su gran habilidad. Entonces, esto genera frustración, estrés. Muchos chicos sufren de estrés y ese estrés es propiamente porque los padres imprimen una presión grande y esa desaprobación familiar permite que estos chicos no se amen tampoco a ellos mismos porque van a empezar a sentir que no son valiosos para sus papás porque no son buenos quizás para matemáticas o para alguna otra materia. El número 7, rasgo número 7 es, tú no puedes hacer esto, yo sí. ¿Sí? Yo soy el adulto, yo soy el que sé, tú todavía estás muy pequeño, tú todavía no sabes hacer esto, tú no sabes todavía porque no, yo te veo que no sabes reaccionar a esto, yo te veo con poca inteligencia para poder reaccionar ante esto. Y esta incoherencia que tú estás aplicando aquí genera rencores y malentendidos entre tú y tu hijo, porque muchas veces provocará en ellos decepción por esas palabras que tú estás utilizando para él con respecto a lo que no sabe él manejar y que tú sabes que no lo sabe manejar, pero no le has dado la confianza y el empoderamiento para decirle, ven, te acompaño para que podamos revisar esto. Esto hará que en un futuro tu hijo te pierda el respeto. La número 8, deberías haber sacado un 10. Podemos hablar de un 10 o podemos hablar de un 5. Aquí en Colombia hoy en día se califica mucho de 0 a 5. Hay colegios donde se califica de 0 a 7 y hay otros donde se califica de 0 a 10. Este comportamiento es de un padre tóxico, ese comportamiento que todo el tiempo está presionando a su hijo para que saque solo notas de 10. Alguna vez escuchaba yo a un adulto diciéndole a un adolescente en una mesa, en un almuerzo en el que estuve, y le decía a ese papá a la hija, le decía, después del primero,
todos son últimos. Aquí solo vale que tú seas la número 1. Si eres la número 2, después del segundo puesto para arriba, todos son últimos. Y ese tipo de presiones lo que hace en los hijos es también causar una cierta decepción acerca de sus padres, y lo que hace es que tú crees que tu hijo, y eso es una pregunta que te hago, ¿crees que tu hijo es una nota? Yo descubrí que mi hijo era mucho más que una nota, ¿sí? La nota sirve para medir algunos estándares académicos en el colegio y algunos estándares académicos para ti como padre académico. Pero hoy en día realmente el padre de familia está más enfocado en sus habilidades blandas, qué tan empático es, qué tan honesto es, dice la verdad, cómo se relaciona con el grupo, cómo se relaciona con respecto a los profesores, es educado, no es grosero, es un niño. Yo valoro más eso. Cuando yo reviso las notas de mi hijo, yo reviso la nota de convivencia, la primera nota. Yo siempre le digo, por favor, muéstrame de primera la nota de convivencia. ¿Cuál es la nota de convivencia? O sea, cómo te comportas para mí es más importante. Y tampoco le exijo que tenga que ser la mayor nota, pero que uno vea que se exige para comportarse bien. Las otras materias, poco a poco, él va a ir mejorando, vamos a ir analizando sus fuerzas. La número 9, no te preocupes, yo te protegeré. Esto suena bonito y suena muy a cuando vemos películas y series de superhéroes. Y la verdad es que la sobreprotección es uno de los peores comportamientos que un padre de familia puede tener, debido a que esto va a causar en los hijos malas decisiones, porque no van a tener la oportunidad de tomar decisiones porque no han podido enfrentar el mundo, porque papá y mamá le han resuelto todo lo que han podido resolver. No está bien proteger a un hijo, a un chico y meterlo en una burbuja de cristal donde nadie le haga daño, porque la vida real es otra. Al final la vida le enseña otras cosas, hay caídas, hay errores, vamos a tener que estrellarnos con muchas situaciones. Él debe aprender a equivocarse, debes acompañarlo en esas equivocaciones, y que él pueda hacer frente a esas decisiones, que él pueda tomar las decisiones sin que tú lo sobreprotejas, ¿sí? Esa sobreprotección le va a hacer mucho daño. En cambio, si tú lo llevas y tú lo vas acomodando, acompañando, él va a tomar mejores decisiones, quizás se va a equivocar, quizás se va a estrellar, pero quizás va a poder entender que es una persona que toma sus propias decisiones y no va a retrasar su maduración personal. Por eso no sobreprotejas a tu hijo. La número 10, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, es gravísimo, gravísimo. Enseñarles hábitos poco saludables a los hijos tampoco es una buena señal, porque estamos dejando que los hijos sean lo que ellos quieren. Entonces, si tú permites que fume, permites que tome a unas edades en las que no los puedes hacer, pues estás permitiendo una cantidad de prácticas que no van con la sana convivencia y con el sano crecimiento de un hijo, y eso termina siendo un papá irresponsable, ese papá que a los 13 años invita a su hijo a tomarse una copa, por ejemplo, o que lo invita a un bar para que el chico vea chicas. Creo que eso ya está mandado a recoger y eso se hacía en las épocas anteriores, pero ya no se hace. Yo siempre he hablado que no debemos ser los amigos de nuestros hijos, que debemos ser papás amigables, que es muy distinto. Un papá amigable está al lado de su hijo acompañándolo. Un papá mejor amigo es un mejor amigo, donde él te va a hablar de una manera como le habla a su mejor amigo, y no es una posición muy, muy recomendable para un padre de familia. Bueno, eran 10, pensé que eran 12, me recordé que tenía 10 rasgos. Espero que no estés en ninguno de estos, y si estás en uno de estos, debes empezar a revisarte y empezar a trabajar en esto, ¿sí? Por favor, identifica, devuélvete a la grabación, revisa, escribe, y si te focalizaste en alguno de ellos, empieza a revisar cómo puedes tú cambiar. Es importante que identifiques estos comportamientos para que tú como persona puedas crecer personalmente y puedas ayudar a tus hijos a revisar esto. Revisa tus actitudes y eso será muy necesario para poder mejorar el tipo de crianza que estás llevando.